¿Sabes lo que es vivir 78 años de tu vida creyendo que conoces tu propia historia, que sabes quién eres, de dónde vienes, cuál es tu lugar en el mundo, solo para descubrir en una tarde cualquiera que absolutamente todo lo que creías sobre ti misma era una mentira cuidadosamente construida que había engañado no solo a ti, sino a generaciones enteras? ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si encontraras una carta que te dijera que la mujer que ves en el espejo cada mañana no es quien has creído ser durante casi 8 décadas? Déjame contarte una de las historias más perturbadoras y escalofriantes que han llegado a este canal. Una historia que me ha tenido llorando, temblando y cuestionando toda mi existencia durante meses enteros, no solo por la magnitud del engaño que descubrí, sino por la pregunta que me persigue día y noche. ¿Era yo realmente una víctima inocente de una conspiración familiar que se remontaba a más de 70 años? ¿O había señales durante toda mi vida que había ignorado porque era más cómodo vivir en la mentira que enfrentar una verdad que podría destruir todo lo que amaba? Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 78 años y esa carta que encontré en el ático de mi casa mientras limpiaba para prepararla para la venta me reveló que durante toda mi vida había estado viviendo la identidad de otra persona, que mi familia no era mi familia, que mis recuerdos más preciados estaban construidos sobre una base de mentiras tan elaboradas que habían requerido la complicidad de docenas de personas durante décadas. Esa carta, fechada el 15 de noviembre de 1987 y dirigida a mí con una letra que no reconocí pero que parecía familiar de una manera que me puso la piel de gallina, cambió todo lo que creía saber sobre quién era yo y por qué había vivido la vida que había vivido. Pero para que entiendas completamente la magnitud de lo que esa carta significó para mí, tengo que contarte sobre la vida que creía haber vivido antes de encontrarla, la vida que resulta que había sido una ficción tan perfecta que incluso yo había llegado a creerla completamente. Yo había crecido creyendo que era la hija única de Ramón y Teresa Morales, una pareja de clase trabajadora que había emigrado del campo a la ciudad cuando yo era muy pequeña en busca de mejores oportunidades. Mi padre había trabajado como mecánico en un taller de automóviles. Mi madre había sido costurera en una fábrica textil y ambos habían hecho enormes sacrificios para darme la educación y las oportunidades que ellos nunca habían tenido. Había sido una infancia modesta pero feliz, llena del amor de unos padres que me adoraban y que habían centrado sus vidas completamente en mi bienestar y mi futuro. Mis recuerdos más tempranos incluían tardes ayudando a mi madre con la costura, fines de semana en el taller con mi padre aprendiendo sobre motores, domingos familiares donde los tres íbamos al parque y comíamos helado mientras planeábamos mis estudios universitarios. Me había casado a los 24 años con Roberto Herrera, un hombre bueno que había conocido en la universidad donde estudié para ser maestra de primaria. Habíamos tenido 2 hijos, Carlos, que ahora tenía 52 años y trabajaba como ingeniero, y María Elena, que tenía 49 años y era médica pediatra. Habíamos construido una vida hermosa juntos, llena de amor, estabilidad y la satisfacción de ver a nuestros hijos convertirse en adultos exitosos y responsables. Roberto había muerto hace 5 años de una enfermedad cardíaca que había luchado valientemente durante 2 años antes de que finalmente lo venciera. Su muerte había sido devastadora para mí, pero había encontrado consuelo en mis hijos, en mis nietos y en los recuerdos de 48 años de un matrimonio feliz que había sido el centro de mi mundo adulto. Durante los últimos años, había estado viviendo sola en la casa que Roberto y yo habíamos comprado cuando éramos jóvenes,
Una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo donde habíamos criado a nuestros hijos y donde habíamos planeado envejecer juntos. Pero después de la muerte de Roberto, la casa se había vuelto demasiado grande, demasiado llena de recuerdos dolorosos, demasiado difícil de mantener para una mujer de mi edad. Carlos y María Elena me habían estado pidiendo durante meses que considerara vender la casa y mudarme a un apartamento más pequeño o a una comunidad de personas mayores donde tendría más compañía y menos responsabilidades. Al principio había resistido la idea porque esa casa representaba toda mi vida adulta, todos mis recuerdos más preciados, toda la historia de mi familia. Pero finalmente había aceptado que tenían razón, que era hora de hacer un cambio que me permitiera vivir de manera más cómoda y segura en mis años dorados. Había contratado a una empresa de bienes raíces para que me ayudara a preparar la casa para la venta, y parte de ese proceso incluía limpiar y organizar décadas de pertenencias acumuladas, especialmente en el ático donde habíamos guardado cajas y cajas de documentos, fotos, ropa vieja, decoraciones navideñas y todo tipo de objetos que habíamos sido demasiado sentimentales para tirar, pero demasiado impracticales para mantener en las áreas principales de la casa. Fue durante una de esas sesiones de limpieza del ático, una tarde calurosa de agosto, mientras mis hijos estaban en el trabajo y yo tenía la casa para mí sola, que encontré la caja que cambiaría mi vida para siempre. Era una caja pequeña, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, escondida detrás de unas maletas viejas en el rincón más alejado del ático. No la había visto nunca antes, o al menos no la recordaba, y no tenía idea de qué podría contener o cuánto tiempo había estado ahí. La caja estaba hecha de madera oscura, con bordes desgastados que sugerían que tenía muchos años de antigüedad. Tenía un pequeño candado que se había oxidado tanto que logré romperlo fácilmente con un destornillador que encontré entre las herramientas de Roberto. Cuando finalmente logré abrirla, encontré que contenía una colección de documentos y fotografías que inmediatamente me causaron una sensación extraña en el estómago, como si estuviera viendo algo que no debería ver, algo que había sido escondido intencionalmente para que nunca fuera descubierto. En la parte superior de la caja había un sobre amarillento, sellado, con mi nombre escrito en la parte frontal con una letra elegante pero temblorosa que parecía haber sido escrita por alguien mayor o enfermo. Para Esperanza Morales, decía el sobre, para ser abierto solo cuando esté preparada para conocer la verdad sobre quién es realmente. Debajo de ese sobre había fotografías que no reconocí, pero que me resultaron perturbadoramente familiares. Eran fotos de una niña que se parecía extraordinariamente a mí cuando era pequeña, pero en lugares que nunca había visitado, con personas que nunca había conocido, en situaciones que no recordaba haber vivido. También había documentos oficiales, certificados de nacimiento, registros de adopción, reportes médicos, correspondencia legal, todo con nombres y fechas que no coincidían con la historia de mi vida que siempre había conocido. Pero fue cuando abrí esa carta, cuando leí las primeras líneas escritas con esa letra temblorosa, que mi mundo se desplomó completamente y entendí que todo lo que había creído sobre mi existencia había sido una mentira elaborada que había durado 78 años. Mi querida Esperanza, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado la caja que escondí en tu ático en 1987, cuando supe que me estaba muriendo y ya no podía cargar más tiempo con el secreto que había guardado durante toda tu vida. Mi nombre es Dolores Fernández y aunque nunca me has conocido conscientemente, soy tu verdadera madre biológica.
La mujer que conociste como tu madre, Teresa Morales, era en realidad tu tía, la hermana de tu padre verdadero, y toda tu vida ha sido vivida bajo una identidad que no es realmente tuya. Tuve que detener la lectura después de esas primeras líneas porque las palabras se habían vuelto borrosas a través de las lágrimas que habían empezado a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Durante 78 años había amado a Teresa Morales como a mi madre, había llorado en su tumba cuando había muerto, había guardado sus recuerdos como los tesoros más preciados de mi corazón. Y ahora estaba descubriendo que no había sido mi madre en absoluto, sino mi tía, y que había participado en un engaño que había durado toda mi vida. Cuando logré calmarme lo suficiente para continuar leyendo, la carta me reveló una historia que era aún más compleja y perturbadora de lo que había imaginado. Según Dolores, mi verdadera madre, yo había nacido en 1945 en un pequeño pueblo del interior, hija de una relación que había tenido con un hombre casado de una familia rica y poderosa que no podía reconocerme públicamente sin arruinar su reputación y su matrimonio. Tu padre se llamaba Eduardo Santander, continuaba la carta, y era el hijo de una de las familias más prominentes de la región. Cuando descubrió que yo estaba embarazada, me ofreció dinero para irme lejos y nunca revelar la identidad del padre de mi hijo, pero yo me negué porque te amaba desde antes de que nacieras y quería criarte yo misma, quería darte todo el amor que podía darte una madre soltera en una época donde eso era visto como un escándalo terrible. Pero la historia se complicaba aún más. Eduardo Santander había estado casado con una mujer llamada Victoria, que había estado luchando con la infertilidad durante años y que había estado desesperada por tener un hijo que pudiera heredar la fortuna familiar. Cuando Eduardo le había contado sobre mi existencia, Victoria había visto una oportunidad de resolver dos problemas al mismo tiempo. Podía tener el hijo que tanto deseaba y podía asegurarse de que el hijo ilegítimo de su esposo fuera criado bajo su control en lugar de convertirse en una amenaza potencial a su matrimonio y su estatus social. Victoria vino a verme cuando tú tenías 6 meses, explicaba la carta de Dolores, y me ofreció una cantidad de dinero que era más de la que podría ganar en toda mi vida si le permitía adoptar a mi hija. Al principio me negué rotundamente porque no podía imaginar vivir sin ti, pero ella me amenazó con usar la influencia de su familia para quitármete legalmente. Me dijo que como madre soltera sin recursos no tendría ninguna posibilidad de ganar una batalla legal contra una familia tan poderosa como la suya. Lo que había seguido había sido una negociación compleja que había resultado en un arreglo que había cambiado el curso de mi vida entera. Victoria había acordado permitir que yo fuera criada por la hermana de Eduardo, Teresa, quien había estado casada con Ramón Morales y quien había estado también luchando con problemas de fertilidad. De esa manera, yo habría estado técnicamente dentro de la familia Santander, pero bajo una identidad diferente que no amenazaría el matrimonio de Eduardo y Victoria. Teresa y Ramón eran buenas personas que te amaron genuinamente como si fueras su hija biológica, continuaba la carta, pero también recibieron una cantidad considerable de dinero de la familia Santander para asegurar tu cuidado y para mantener el secreto de tu verdadera identidad. Ellos creyeron que era lo mejor para ti, que tendrías una vida más estable y feliz siendo criada como Esperanza Morales, en lugar de crecer conociendo la verdad sobre las circunstancias complicadas de tu nacimiento. Pero había más. La carta revelaba que la familia Santander había estado monitoreando mi vida durante décadas, asegurándose de que estuviera bien cuidada,
pero también asegurándose de que nunca descubriera mi verdadera identidad. Eduardo había muerto en 1968, pero había dejado instrucciones en su testamento para que una parte de su herencia fuera destinada secretamente a mi bienestar, dinero que había sido canalizado a través de diversos medios para ayudar con mi educación, mi boda, la compra de mi casa y otros gastos importantes sin que yo supiera nunca de dónde venía realmente. Tú has sido una heredera de la fortuna Santander durante toda tu vida, me explicaba Dolores en la carta, pero nunca lo supiste porque esa herencia llegaba a ti a través de caminos indirectos, diseñados para mantener el secreto de tu identidad. Cada vez que necesitaste ayuda financiera, cada vez que Roberto consiguió un trabajo mejor de lo esperado, cada vez que tus hijos recibieron becas universitarias inesperadas, había dinero de la familia Santander detrás de esas bendiciones aparentemente fortuitas. La carta continuaba explicando que Dolores había estado recibiendo reportes regulares sobre mi vida durante décadas, que había estado observando desde la distancia mientras yo crecía, me casaba, tenía hijos, construía la vida que había creído que era enteramente mi propia creación. Había sido como una madre fantasma que había estado amándome en secreto durante toda mi vida, sin que yo supiera siquiera que existía. He visto todas las fotos de tu graduación de la universidad, de tu boda, del nacimiento de Carlos y María Elena, escribía Dolores. He sabido de cada logro, cada tristeza, cada momento importante de tu vida. Y aunque me duele no haber podido ser parte de esos momentos directamente, me consuela saber que has tenido una vida feliz y llena de amor, que las decisiones que tomé cuando eras bebé resultaron en darte la estabilidad y la seguridad que yo nunca habría podido proporcionarte como madre soltera. Pero la razón por la cual Dolores finalmente había decidido revelar la verdad era que había descubierto algo que me ponía en peligro potencial. Victoria Santander había muerto en 1985, pero antes de morir había cambiado su testamento de una manera que podría afectar mi herencia legítima de la fortuna familiar. Había dejado instrucciones específicas para que, si alguna vez se descubría mi verdadera identidad, yo fuera excluida completamente de cualquier beneficio de la familia Santander. Victoria nunca me perdonó por haber tenido un hijo con su esposo, explicaba Dolores, y en sus últimos años se volvió obsesionada con asegurarse de que tú nunca pudieras reclamar tu lugar legítimo como heredera de Eduardo. Ella sabía que Eduardo había dejado provisiones para ti en su testamento original y quería anular esas provisiones para que sus propios hijos adoptivos fueran los únicos beneficiarios de la fortuna familiar. La carta terminaba con una disculpa y una advertencia. Dolores se disculpaba por haber guardado el secreto durante tanto tiempo, por haberme privado del conocimiento de mi verdadera identidad, por haber permitido que viviera una vida construida sobre mentiras, incluso cuando esas mentiras habían resultado en una vida feliz y estable. Pero también me advertía que había personas en la familia Santander que harían cualquier cosa para mantener mi identidad en secreto. Personas que verían mi conocimiento de la verdad como una amenaza a sus propios intereses financieros. Si decides investigar tu verdadera herencia, escribía Dolores en las líneas finales de la carta, ten mucho cuidado. La familia Santander ha protegido sus secretos durante décadas y no dudarán en protegerlos contra ti si descubren que conoces la verdad sobre quién eres realmente. Después de terminar de leer la carta, me quedé sentada en el piso polvoriento del ático durante horas, rodeada de fotografías y documentos que confirmaban cada detalle de la historia que Dolores había contado.
Había certificados de nacimiento que mostraban que había nacido como Esperanza Fernández, no como Esperanza Morales. Había documentos de adopción que transferían mi custodia de Dolores a Teresa y Ramón. Había correspondencia entre la familia Santander y varios abogados discutiendo los arreglos financieros para mi cuidado. Y sobre todo, había fotografías de Dolores donde podía ver mi propia cara reflejada en la suya, el mismo tipo de nariz, la misma forma de ojos, la misma sonrisa que había heredado y pasado a mis propios hijos. Por primera vez en mi vida, entendí de dónde habían venido mis rasgos físicos, por qué nunca me había parecido completamente a Teresa y Ramón, a pesar de haberlos amado como mis padres. Pero junto con la revelación de mi verdadera identidad, venía una avalancha de preguntas que no sabía cómo responder. Debía contarles a Carlos y María Elena que toda la historia familiar que les había contado durante sus vidas había estado basada en mentiras. Debía buscar a la familia Santander para reclamar mi herencia legítima. Debía tratar de encontrar información sobre Eduardo, mi verdadero padre, que había muerto sin que yo supiera siquiera que existía. Y la pregunta más perturbadora de todas: había señales durante toda mi vida de que algo no cuadraba con la historia oficial de mi origen, señales que había ignorado porque era más cómodo aceptar la versión que me habían contado. Durante los días que siguieron a mi descubrimiento en el ático, empecé a recordar momentos de mi infancia que ahora tomaban un significado completamente diferente. Recordé conversaciones susurradas entre Teresa y Ramón, que paraban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Recordé visitantes extraños que venían a la casa ocasionalmente y que siempre parecían estar evaluándome de alguna manera. Recordé comentarios extraños de parientes lejanos sobre lo diferente que me veía comparada con mis padres. También empecé a recordar las coincidencias financieras extrañas que habían caracterizado mi vida adulta. El trabajo perfecto que Roberto había conseguido justo cuando más lo necesitábamos. Las becas universitarias inesperadas que habían permitido que Carlos y María Elena estudiaran en las mejores universidades. Los premios y bonos que Roberto había recibido en momentos cruciales de nuestras vidas financieras. Todo empezaba a tener sentido de una manera que me hacía sentir como si hubiera estado viviendo en una obra de teatro elaborada donde yo era la única actriz que no sabía que estaba actuando. La pregunta más inmediata que enfrentaba era si debía mantener este conocimiento en secreto o compartirlo con mis hijos. Por un lado, sentía que tenían derecho a conocer la verdad sobre su propia herencia familiar, sobre el hecho de que eran nietos de Eduardo Santander y que potencialmente tenían derecho a una parte de una fortuna considerable. Por otro lado, revelar la verdad significaría admitir que toda la historia que les había contado sobre sus abuelos maternos había sido una mentira, aunque una mentira que yo misma había creído sinceramente. Decidí empezar con una investigación discreta sobre la familia Santander antes de tomar cualquier decisión sobre qué revelar a mis hijos. Contraté a un genealogista profesional para que investigara la historia de la familia y confirmara los detalles que había encontrado en la carta de Dolores. Lo que el genealogista descubrió confirmó la historia de Dolores, pero también reveló detalles adicionales que eran aún más perturbadores de lo que había imaginado. Déjame hacer una pausa aquí, querida alma que me escuchas con tanta paciencia y comprensión. Si esta historia te está tocando profundamente, si estás sintiendo la misma conmoción y confusión que yo sentí cuando descubrí que toda mi vida había sido construida sobre secretos y mentiras, necesito pedirte algo muy especial.
¿Puedes ver ese botón negro que dice suscribirse ahí en tu pantalla? Me harías inmensamente feliz si lo aprietas. Es súper fácil. Solo tienes que tocarlo una vez y ya está. También, si puedes, dale me gusta al video. Ese dedito hacia arriba que debe estar visible por ahí. Te lo pido de todo corazón, como una abuela le pide un favor a su nieta más querida, porque estas historias que comparto contigo no son solo entretenimiento, son testimonios reales de secretos familiares que pueden permanecer ocultos durante décadas. Son revelaciones sobre cómo nuestras identidades pueden estar construidas sobre bases que ni siquiera conocemos. Cada suscripción, cada me gusta, es una forma de asegurar que más personas escuchen estas verdades complejas que necesitan ser contadas, estas historias que nos recuerdan que nunca conocemos completamente los secretos que nuestras familias pueden estar guardando. Y te pido también que te prepares para lo que viene a continuación, porque lo que el genealogista descubrió sobre la familia Santander y sobre mi verdadera herencia va a cambiar completamente tu perspectiva sobre toda esta historia. Va a hacerte entender por qué guardaron el secreto durante tanto tiempo y va a dejarte con preguntas perturbadoras sobre si yo tenía derecho a buscar la verdad que me había sido ocultada durante 78 años. El genealogista, un hombre meticuloso llamado Dr. Martínez, que se especializaba en investigaciones de herencias complejas, me presentó un informe detallado sobre la familia Santander que me reveló que mi historia personal era solo una pequeña parte de una saga familiar que incluía secretos, escándalos y traiciones que se remontaban a más de un siglo. Eduardo Santander, mi verdadero padre, había sido el hijo único de una familia que había hecho su fortuna en la industria minera durante las primeras décadas del siglo XX. La fortuna familiar incluía no solo dinero, sino también propiedades extensas, acciones en múltiples empresas y colecciones de arte que valían millones de dólares. Cuando Eduardo había muerto en 1968, había dejado la mayor parte de su fortuna a Victoria, pero había establecido fideicomisos secretos para mí y para cualquier otro hijo que pudiera tener fuera del matrimonio. Pero Victoria no había sido la única heredera con secretos. Había tenido 2 hijos con Eduardo que habían sido adoptados cuando eran bebés, hijos que había presentado al mundo como sus hijos biológicos, pero que en realidad habían sido adoptados de orfanatos para mantener la apariencia de que podía tener hijos naturalmente. Esos hijos adoptivos, que ahora eran adultos mayores, habían estado viviendo como herederos legítimos de la fortuna Santander, sin saber que su derecho a esa herencia no era más legítimo que el mío. Señora Esperanza, me explicó el doctor Martínez durante una reunión que cambió mi comprensión de toda la situación, usted no es solo una heredera oculta de la fortuna Santander. Según el testamento original de Eduardo, usted es potencialmente la heredera principal, la única descendiente biológica conocida de Eduardo Santander. Los hijos que Victoria adoptó no tienen derecho legal a la herencia bajo los términos específicos del testamento original de Eduardo. Esa revelación me dejó completamente abrumada. No solo había descubierto que había estado viviendo una identidad falsa durante toda mi vida, sino que potencialmente era la heredera legítima de una fortuna que había estado siendo administrada por personas que no tenían derecho legal a ella. Pero el doctor Martínez también me reveló por qué la familia Santander había trabajado tan duro para mantener mi identidad en secreto. Si mi existencia se hacía conocida, no solo podría reclamar mi herencia legítima, sino que podría potencialmente anular las herencias de los hijos adoptivos de Victoria,
destruyendo las vidas de personas que habían crecido creyendo que eran los herederos legítimos de la fortuna familiar. La situación es muy compleja, me explicó el doctor Martínez, porque cualquier acción legal que usted tome para reclamar su herencia va a afectar a personas que han vivido durante décadas creyendo que tenían derecho a esa fortuna. Los hijos adoptivos de Victoria, que ahora son adultos con sus propias familias, van a enfrentar no solo la pérdida de su herencia, sino también la revelación de que sus propias identidades han estado basadas en mentiras. Durante las semanas que siguieron a esa reunión, traté de decidir qué curso de acción tomar. Debía reclamar mi herencia legítima, incluso si eso significaba destruir las vidas de personas inocentes que habían sido víctimas del mismo tipo de engaño que yo había experimentado. Debía mantener el secreto para preservar la estabilidad de las familias que habían estado viviendo con identidades falsas, o había alguna manera de buscar justicia para mí misma sin causar daño a otras víctimas de los secretos familiares de la familia Santander. La decisión se volvió aún más complicada cuando descubrí que Carlos y María Elena habían empezado a sospechar que algo importante estaba pasando conmigo. Habían notado mi comportamiento extraño desde que había encontrado la carta. Habían visto mi agitación emocional. Habían observado las visitas frecuentes del doctor Martínez y otros profesionales que había contratado para investigar mi situación. Una tarde, Carlos vino a visitarme y me confrontó directamente sobre lo que estaba pasando. «Mamá», me dijo con esa mezcla de preocupación y determinación que había heredado de Roberto, «sabemos que algo está mal. Has estado actuando de manera extraña durante semanas. Has estado recibiendo visitas de abogados y investigadores y es obvio que estás ocultando algo importante. Necesitamos saber qué está pasando». Era el momento de la verdad. Tenía que decidir si compartir con mis hijos el secreto que había destruido todo lo que creía saber sobre mi propia identidad, o si protegerlos del trauma de descubrir que su historia familiar entera había sido una mentira elaborada. Decidí contarles la verdad, pero de manera gradual y cuidadosa para minimizar el shock de la revelación. Les mostré la carta de Dolores, les expliqué la investigación que había estado haciendo, les revelé lo que había descubierto sobre mi verdadera identidad y nuestra conexión con la familia Santander. La reacción de Carlos y María Elena fue exactamente lo que había temido: shock, confusión, ira hacia mí por haber guardado el secreto incluso después de descubrirlo, y una sensación de traición que no sabían cómo procesar. «¿Cómo pudiste guardarnos esto?», me preguntó María Elena con lágrimas en los ojos. «¿Cómo pudiste descubrir que toda nuestra historia familiar era una mentira y no decirnos inmediatamente? ¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó Carlos con una practicidad que reconocí como típica de su personalidad. «¿Somos herederos de esta fortuna? ¿Tenemos derecho legal a reclamar ese dinero?». Esas preguntas me forzaron a confrontar mis propias motivaciones y deseos. ¿Quería reclamar mi herencia porque era legalmente mía o quería reclamarla porque sentía que había sido víctima de un engaño durante toda mi vida y merecía compensación por esa injusticia? ¿Y qué derecho tenía yo de hacer una decisión que iba a afectar no solo mi vida, sino las vidas de mis hijos, mis nietos y los herederos actuales de la fortuna Santander? Durante los meses que siguieron a mi confesión a Carlos y María Elena, nuestra familia se vio envuelta en discusiones legales complejas sobre cómo proceder con el conocimiento de mi verdadera identidad. Contratamos a abogados especializados en derecho de herencias para que nos asesoraran sobre nuestras opciones legales.
Hicimos pruebas de ADN para confirmar definitivamente mi conexión biológica con Eduardo Santander. Investigamos los activos actuales de la familia Santander para entender exactamente qué tipo de fortuna estaba en juego. Lo que descubrimos fue que la familia Santander había crecido hasta convertirse en un imperio financiero que incluía inversiones inmobiliarias, acciones en múltiples corporaciones y activos que valían cientos de millones de dólares. Mi porción legítima de esa fortuna, según el testamento original de Eduardo, representaría una cantidad de dinero que cambiaría completamente las vidas de mis hijos y nietos para las próximas generaciones. Pero también descubrimos las identidades de las personas que serían afectadas si decidíamos reclamar mi herencia legalmente. Los hijos adoptivos de Victoria eran ahora personas mayores como yo, con sus propias familias, con hijos y nietos que habían crecido en la privilegiada seguridad financiera que la fortuna Santander había proporcionado. Eran personas que no habían hecho nada malo excepto vivir las identidades que Victoria había creado para ellos cuando eran bebés. Carlos favoreció proceder agresivamente con una reclamación legal. «Mamá», me argumentaba, «tú eres la heredera legítima. No es tu culpa que otras personas hayan estado viviendo con dinero que legalmente te pertenece. Tienes derecho a reclamar lo que es tuyo, y nosotros tenemos derecho a recibir la herencia que habríamos tenido si la verdad hubiera sido conocida desde el principio». María Elena era más cautelosa. «Pero también tenemos que considerar a las personas inocentes que van a ser lastimadas», me decía. «Es justo destruir las vidas de familias enteras para corregir una injusticia que ocurrió hace 70 años? ¿No hay manera de buscar algún tipo de compensación sin anular completamente las herencias de personas que han estado viviendo como herederos legítimos durante décadas?» Esas discusiones familiares se extendieron durante meses, con argumentos apasionados de ambos lados y una creciente tensión entre Carlos y María Elena sobre cuál era el curso de acción moralmente correcto. Yo me encontré atrapada en el medio, tratando de equilibrar mi propio sentido de justicia con mi preocupación por evitar causar daño a personas inocentes. Fue durante este periodo de conflicto familiar que recibimos una visita inesperada que cambió completamente la dinámica de toda la situación. Una tarde, mientras Carlos, María Elena y yo estábamos reunidos en mi sala discutiendo nuestra próxima movida legal, sonó el timbre de la puerta. Cuando abrí la puerta, encontré a una mujer de aproximadamente mi edad, elegantemente vestida, con ojos que me parecieron extrañamente familiares. «Señora Esperanza Morales», me preguntó con una voz que tenía una cadencia aristocrática que raramente había escuchado en mi vida. «Mi nombre es Patricia Santander y creo que tenemos mucho de qué hablar sobre nuestro padre compartido». Patricia resultó ser una hermanastra que no había sabido que existía, otra hija ilegítima de Eduardo Santander que había sido criada bajo circunstancias similares a las mías, pero en una familia diferente. Había descubierto mi existencia a través de sus propias investigaciones sobre la fortuna familiar, investigaciones que había estado haciendo durante años, como parte de su propio intento de reclamar una herencia que había sabido que legalmente le pertenecía. «He sabido sobre ti durante 5 años», me explicó Patricia durante una conversación que duró toda la tarde, «pero no sabía cómo contactarte sin alertar a los herederos actuales sobre nuestras investigaciones. Cuando supe que habías empezado tu propia investigación legal, decidí que era hora de que conociéramos para coordinar nuestros esfuerzos». Patricia me reveló que había al menos 3 hijos ilegítimos adicionales de Eduardo Santander, todos criados bajo identidades falsas.
todos potencialmente con derecho a porciones de la herencia familiar. Había estado trabajando durante años para localizar a todos los herederos legítimos con la esperanza de presentar un caso legal unificado que sería más fuerte que cualquier reclamación individual. Solos, cada uno de nosotros puede ser desestimado como un claimant fraudulento, me explicó Patricia, pero juntos, con pruebas de ADN y documentación histórica, podemos demostrar que Eduardo Santander tuvo múltiples hijos fuera del matrimonio que tienen derecho legal a porciones de su herencia. Esa revelación me hizo entender que mi situación personal era solo una pequeña parte de una conspiración familiar mucho más grande y compleja de lo que había imaginado. Eduardo Santander había tenido una vida secreta que incluía múltiples relaciones extramaritales y múltiples hijos que habían sido escondidos para proteger su reputación y la estabilidad de su matrimonio con Victoria. Pero también me hizo entender que reclamar mi herencia no era solo una decisión personal que afectaría a mi familia inmediata. Era parte de una batalla legal más grande que involucraría a múltiples familias, múltiples herederos legítimos y múltiples víctimas de los secretos elaborados que la familia Santander había mantenido durante décadas. Durante las semanas que siguieron a mi encuentro con Patricia, me vi envuelta en reuniones con abogados, investigadores privados y otros herederos legítimos de Eduardo Santander. Cada reunión revelaba nuevas capas de la conspiración que había mantenido nuestras identidades en secreto, nuevas víctimas de los engaños familiares, nuevas complejidades sobre cómo buscar justicia sin causar daño a personas inocentes. Carlos se entusiasmó enormemente con la posibilidad de ser parte de una demanda legal más grande. Esto es perfecto, me decía. No somos solo nosotros reclamando dinero, somos múltiples familias que han sido víctimas del mismo engaño. Tenemos una causa legítima que va más allá de solo reclamar dinero. María Elena seguía teniendo reservas, pero mientras más grande se vuelve esta demanda, más personas van a ser lastimadas cuando ganemos, me argumentaba. Los herederos actuales van a perder no solo dinero, sino también sus identidades familiares completas. ¿Estamos preparados para causar ese tipo de destrucción? Esa pregunta me atormentaba durante las noches de insomnio que habían comenzado después de mi descubrimiento en el ático. ¿Era yo una víctima que buscaba justicia legítima? ¿O me había convertido en una persona vengativa que estaba dispuesta a destruir vidas inocentes para corregir injusticias del pasado? ¿Y qué le debía a la memoria de Teresa y Ramón, que me habían amado genuinamente como su hija incluso mientras participaban en el engaño que había definido mi vida? La respuesta a esas preguntas llegó de una manera que nunca había anticipado. Una tarde, mientras revisaba algunos de los documentos que había encontrado en la caja del ático, descubrí algo que había pasado por alto durante mi primera revisión, una segunda carta, más pequeña, escondida en un bolsillo secreto de la caja. Esta segunda carta no era de Dolores, era de Teresa, mi madre adoptiva, escrita poco antes de su muerte y dirigida a mí para ser encontrada solo si alguna vez descubría la verdad sobre mi identidad. Mi querida hija, comenzaba la carta de Teresa, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado la verdad que hemos guardado durante toda tu vida. Quiero que sepas que cada día de secreto ha sido un día de dolor para mí, no porque te ame menos que si fueras mi hija biológica, sino porque sabía que algún día tendrías que enfrentar la confusión y el dolor de descubrir que habíamos estado mintiendo sobre quién eras realmente. Teresa explicaba en la carta que ella y Ramón habían aceptado criarme no solo por el dinero que la familia Santander les había ofrecido,
sino porque genuinamente habían querido darme una vida estable y amorosa que Dolores no habría podido proporcionarme como madre soltera. Habían creído sinceramente que estaban haciendo lo mejor para mí al participar en el engaño. Pero lo que más quiero que entiendas, continuaba Teresa, es que sin importar las circunstancias de tu nacimiento, sin importar quién sea tu padre biológico, sin importar qué fortuna puedas tener derecho a reclamar, tú has sido mi hija en todos los sentidos que importan. Tu felicidad, tu carácter, tu capacidad de amar y ser amada, todo eso vino de quien tú eres como persona, no de los secretos que rodearon tu nacimiento. La carta terminaba con un consejo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Si alguna vez tienes que decidir entre la justicia y la bondad, elige la bondad. El dinero puede cambiar tu vida, pero no puede cambiar quién eres en tu corazón. Y tú, mi querida hija, tienes un corazón demasiado bueno para convertirte en alguien que causa dolor a otras personas por dinero, sin importar cuán legítimo sea tu derecho a ese dinero. Después de leer esa carta de Teresa, entendí finalmente qué decisión tenía que tomar sobre mi herencia. No iba a unirme a la demanda legal masiva que Patricia estaba organizando. No iba a reclamar agresivamente mi porción de la fortuna Santander, pero tampoco iba a ignorar completamente mi derecho a algún tipo de reconocimiento y compensación por las décadas de engaño que había experimentado. En lugar de eso, trabajé con mis abogados para llegar a un acuerdo privado con los herederos actuales de la fortuna Santander. Acordamos que yo recibiría una compensación financiera significativa, pero no devastadora, una cantidad que cambiaría mi vida y las vidas de mis hijos sin destruir completamente las vidas de las personas que habían estado viviendo como herederos durante décadas. Más importante aún, acordamos que la verdad sobre las múltiples identidades falsas en la familia Santander sería revelada de manera que permitiera a todas las víctimas del engaño recibir algún tipo de reconocimiento y compensación, pero sin anular completamente las herencias de personas que habían sido víctimas inocentes de los mismos secretos familiares. Carlos inicialmente se opuso a mi decisión. Mamá, me argumentó, estás renunciando a millones de dólares que legalmente te pertenecen. Estás permitiendo que personas que no tienen derecho legal a esa fortuna mantengan dinero que debería ser nuestro. Pero María Elena apoyó mi decisión. Mamá, me dijo, creo que estás haciendo lo correcto. Estás encontrando una manera de buscar justicia sin destruir vidas inocentes. Eso es más importante que cualquier cantidad de dinero. El acuerdo fue finalizado 6 meses después de mi descubrimiento en el ático. Recibí una compensación de $5 millones, una cantidad que aseguró la seguridad financiera de mi familia para las próximas generaciones, pero que no devastó a los herederos actuales de la fortuna Santander. También recibí acceso a información completa sobre mi historia familiar, incluyendo fotos y documentos sobre Eduardo Santander que me permitieron conocer finalmente a mi padre biológico, aunque fuera póstumamente. Pero más importante que el dinero fue el reconocimiento oficial de mi identidad verdadera. Por primera vez en 78 años, tenía documentos legales que confirmaban quién era realmente, de dónde venía, cuál era mi historia familiar verdadera. Ya no tenía que vivir con una identidad construida sobre mentiras, incluso si esas mentiras habían resultado en una vida feliz y llena de amor. Ahora, un año después de encontrar esa carta en el ático, vivo con una comprensión completamente diferente de quién soy y cuál es mi lugar en el mundo. Sigo siendo la misma mujer que había sido antes de encontrar la carta. Sigo siendo una madre amorosa, una abuela dedicada,
una persona que valora la bondad sobre la riqueza, pero ahora también soy Esperanza Santander, hija de Eduardo Santander, heredera de una familia que había guardado secretos durante generaciones. La pregunta que me persigue cada día es si habría sido más feliz nunca habiendo encontrado esa carta, nunca habiendo descubierto la verdad sobre mi identidad, nunca habiendo tenido que enfrentar las decisiones morales complejas que vinieron con el conocimiento de mi herencia legítima. Había vivido 78 años como Esperanza Morales, hija de Teresa y Ramón, y había sido feliz en esa identidad. El conocimiento de mi verdadera identidad me había hecho más feliz, más completa, más en paz conmigo misma. ¿O me había cargado con responsabilidades y decisiones que habían sido demasiado pesadas para llevar? La respuesta es complicada. Por un lado, hay una satisfacción profunda en conocer finalmente la verdad sobre mi origen, en entender de dónde vinieron mis rasgos físicos, en tener respuestas a preguntas sobre mi identidad que había estado llevando subconscientemente durante toda mi vida. Por otro lado, hay una pérdida dolorosa en descubrir que los recuerdos más preciados de mi infancia estaban construidos sobre mentiras, que las personas que había amado como mis padres habían estado guardando secretos fundamentales sobre quién era yo realmente. Pero lo que más me duele no es el engaño en sí mismo, sino la comprensión de que Teresa y Ramón habían cargado con la carga de ese secreto durante toda su vida. Habían amado a una niña que sabían que no era biológicamente suya. Habían criado a esa niña como si fuera su propia hija. Habían guardado un secreto que probablemente los había atormentado durante décadas porque habían creído que era lo mejor para esa niña. Y Dolores, mi madre biológica, había vivido toda su vida amándome desde la distancia, observando mi crecimiento sin poder ser parte de él, cargando con el dolor de haber renunciado a su hija porque había creído que era lo mejor para mi futuro. Todas estas personas habían hecho sacrificios enormes para darme la vida estable y feliz que había vivido como Esperanza Morales. Y aunque esos sacrificios habían involucrado mentiras y engaños, también habían involucrado amor genuino y genuina preocupación por mi bienestar. ¿Era yo una víctima de una conspiración familiar que me había robado mi verdadera identidad durante 78 años? ¿O era yo la beneficiaria de un plan complejo que había resultado en darme una vida más feliz y estable de la que habría tenido si hubiera crecido conociendo la verdad sobre las circunstancias complicadas de mi nacimiento? La respuesta, como tantas respuestas en la vida, es que probablemente era ambas cosas simultáneamente. Querida alma que me has acompañado hasta el final de esta confesión tan personal y compleja, si esta historia te ha tocado profundamente, si te ha hecho reflexionar sobre la identidad, la familia, los secretos y el precio del conocimiento, te pido de todo corazón que hagas algo por mí. Dale me gusta a este video, aprieta ese dedito hacia arriba que ves ahí en tu pantalla. Y si puedes, suscríbete al canal. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Es muy sencillo. Solo tienes que tocarlo una vez y ya está. Te lo pido porque estas historias que comparto contigo no son solo entretenimiento, son testimonios reales de secretos familiares que pueden cambiar vidas enteras. Son reflexiones sobre la naturaleza compleja de la verdad y la mentira. Son recordatorios de que nuestras identidades pueden estar construidas sobre bases que no conocemos completamente. Y si tú has vivido algo similar, si has descubierto secretos sobre tu propia identidad, si has tenido que tomar decisiones difíciles sobre buscar justicia versus preservar la paz familiar, si has encontrado cartas o documentos que cambiaron tu comprensión de quién eres, escríbeme en los comentarios.
Cuéntame tu experiencia, porque tal vez tu historia también necesita ser contada. También quiero que me digas qué opinas sobre mis decisiones. ¿Crees que hice lo correcto al buscar un acuerdo en lugar de reclamar agresivamente mi herencia completa? ¿Piensas que debería haber mantenido el secreto para preservar la paz de las familias involucradas? ¿O consideras que debería haber luchado por la justicia completa sin importar quién saliera lastimado? Porque esa es la pregunta que me sigue atormentando. ¿Era yo una mujer sabia que encontró una manera de buscar justicia sin causar daño innecesario? ¿O era yo una mujer cobarde que renunció a lo que legalmente me pertenecía para evitar conflictos incómodos? Tal vez la respuesta sea que no hay respuestas perfectas a situaciones tan complejas. Tal vez esa sea la naturaleza de los secretos familiares. Nunca pueden ser revelados sin algún tipo de precio, nunca pueden ser guardados sin algún tipo de costo. Lo que sí sé es que vivo cada día con una comprensión más completa de quién soy, de dónde vengo, de cuál es mi verdadera historia. Y aunque esa comprensión vino con dolor y complicaciones, también vino con una sensación de completitud que no había sabido que me faltaba cuando vivía con una identidad construida sobre mentiras bien intencionadas. Todos los días te espero aquí, con nuevas historias que te van a desafiar a pensar sobre la verdad, la identidad, la familia y las decisiones morales complejas que todos enfrentamos cuando descubrimos que la realidad es más complicada de lo que habíamos creído. Hasta mañana, mi querida compañera de secretos familiares, hasta mañana, cuando te cuente otra historia que tal vez te ayude a entender un poco mejor los misterios que pueden estar escondidos en los áticos de nuestras propias vidas.